Flor y Canto presenta. Número 305 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuándo se está obligado a confesar los pecados graves? Responde: todo fiel que haya llegado al uso de razón está obligado a confesar sus pecados graves, al menos una vez al año, y de todos modos antes de recibir la Sagrada Comunión. Dice, llegado el uso de razón, dice, al menos una vez al año. Esto hace referencia también a esos mandamientos de la Madre Iglesia que dicen que comulgar al menos una vez al año por Pascua, por comulgar al menos una vez al año por Pascua. Hablamos en números anteriores de cómo, gracias a Dios, la práctica de la vida de la Iglesia ha ido poco a poco pues, hacia una práctica más frecuente, ¿no? O sea, hacia una comunión siempre que asistimos a la Santa Misa, ¿no? A diferencia de otros momentos en los cuales muchas veces se asistía a la Santa Misa sin comulgar. Y por lo tanto, obviamente, pues para poder comulgar en la Santa Misa, siempre que asistimos a ella debemos estar en gracia de Dios. Y el objetivo de nuestra vida es vivir habitualmente en gracia de Dios, vivir habitualmente en gracia de Dios para que tengamos una vida eucarística. Una vida eucarística, eso es maravilloso, poder tener una vida eucarística, una vida eucaristizada o eucarística si queréis, ¿no? Que es que Cristo viva en nosotros, y eso supone vivir en gracia de Dios, y para eso obviamente nos confesamos. Un objetivo maravilloso del sacramento de la confesión es poder vivir una vida eucarística. Ahora vayamos a una pregunta, ¿no? ¿Por qué es necesario estar en gracia de Dios para poder comulgar? Porque, curiosamente, también dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la comunión, que la Eucaristía, es fuente del perdón de nuestros pecados veniales. Es decir, que uno comulgando también se purifica de sus pecados veniales. Pero la Iglesia nos dice que los pecados mortales tienen que ser confesados en el sacramento de la penitencia para poder comulgar. O sea, la Eucaristía nos purifica de los pecados, pero los pecados graves tienen que ser confesados, perdonados a través del sacramento de la penitencia. ¿Esto cómo lo entendemos? ¿Por qué es esto así, no? Hay una parábola que está en el capítulo 22 de San Mateo, que es muy iluminadora. Es la parábola del banquete de bodas, ¿la recordáis? Un rey pues celebraba el banquete de bodas de su hijo. Es el Padre, Dios Padre, que celebra, ¿no?, las bodas del Cordero de Jesucristo. Y entonces invitó a los convidados principales, pero rechazaron tal convite, y entonces abrieron las puertas para que entrasen pues los pobres, podríamos decir, ¿no? Muchos que se creían justos fueron invitados y fueron finalmente abiertas las puertas del banquete a los pecadores, que somos nosotros. Hemos sido invitados a ese banquete. Pero lo curioso es que dice que en la sala del banquete, cuando se llenó de comensales, el rey entró a saludar a los comensales y reparó que había uno que había entrado sin traje de fiesta. Y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? Y entonces el rey le rechazó: atadlo de pies y manos y expulsadlo fuera. Fijaros, es una parábola muy hermosa que ilumina la conciencia de que los pecadores hemos sido invitados al banquete de la Eucaristía. No hemos sido invitados porque fuésemos puros, ¿no? Porque de hecho aquellos, los principales, o los que parecía que eran puros, habían rechazado la invitación. Hemos sido invitados al banquete de bodas, se ha abierto ese banquete a los que no lo merecíamos de ninguna de las maneras, ¿no? Pero obviamente, precisamente porque hemos sido invitados de esa manera, sin merecimiento alguno, pues lo menos que se espera de nosotros como signo de conciencia del don, de la gratuidad del don que hemos recibido, es vestirnos con el traje de gracia, vestirnos con ese traje de gracia, ¿no? A la conciencia de la gratuidad del don le tiene que seguir pues la responsabilidad de
de acercarnos adecuadamente, ¿no? Es como si dijésemos, ¿no? A ver, el don de Dios es gratuito. Sí, los dones de Dios son gratuitos. Se abrieron las puertas y que entre quien tenga que entrar. Los dones de Dios son gratuitos, pero no son baratos. Entendedme esta expresión, que es un recurso dialéctico. Los dones de Dios son gratuitos, pero no son baratos. Me refiero, no son baratos en el sentido de que requieren de nosotros una plena disposición, una plena respuesta. Por lo tanto, comulgar en gracia de Dios. Hay un detalle que quizás nos pueda iluminar, que puede haber algún caso un poco, digamos, extremo, en el que una persona tenga, por ejemplo, imaginaros un sacerdote que tiene que celebrar una Eucaristía y no está en gracia de Dios y no tiene la posibilidad de poder confesarse antes de la celebración. En un caso así, pues la Iglesia dice que cuando una persona tuviese, ¿no?, la necesidad de tener que comulgar por la situación en la que está y no puede confesarse, se le pide que haga un acto de contrición antes de esa misa y que después se confiese, obviamente. Fijaros lo que dice el Concilio de Trento. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse. Y en este caso, tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Bueno. Y obviamente, ¿no?, a los niños que celebran su primera comunión también les pedimos que se confiesen. Será muy difícil que un niño que hace su primera comunión tenga un pecado mortal, porque gracias a Dios todavía la mayoría de los niños, o sea, los niños en esa edad, pues tienen un nivel de conciencia mucho más limpia, ¿no?, que lo que supone un pecado mortal, pero aún así también la Iglesia les pide que se confiesen precisamente por lo que supone en la educación, ¿no?, de nuestra conciencia y en la purificación de nuestro corazón para poder recibir adecuadamente la Eucaristía.